Bienvenidos. Es un gozo, un placer estar aquí en la casa del Señor y estar con ustedes. Caras preciosas que hacía tiempo que no veía. Caras que, la tuya no, Mario. Pero además Luis está detrás de ti, tampoco no te ganas. Pero qué precioso. Y me noté que las visitas que mencionaron como visitas ya son de la casa. O sea, que ya los que están aquí, que se anunciaron como visitas, son de la casa. Son gente que amamos, que llevan mucho tiempo y se identifican con nuestro ministerio. Y la verdad que ha sido glorioso lo que Dios ha hecho. Amén. Muchas gracias a los que nos están viendo por internet, los que se unen. Tenemos personas, hermanos, de varias partes del mundo que se están uniendo a nuestras transmisiones, no solamente en el Caribe, en Sudamérica, en Centroamérica, también en Europa, en algunos lugares se están reuniendo juntamente con nosotros. Como las horas cambian, pues lo ven más tarde, después en el archivo grabado. Y hemos visto una gran participación sobre lo que hemos estado hablando en esta iglesia. Una de las cosas que ha impactado es el mensaje. Ayer pasó por casa alguien a traer algo para una persona que amamos de esta iglesia que está pasando por un percance de salud y vino a traerle algo rapidito y hemos estado orando por varias personas de esta iglesia que no están aquí hoy porque tienen algún percance de salud y vamos a seguir orando porque sabemos quién es nuestro sanador. Amén. Y vamos a seguir insistiendo delante del trono. Siempre aceptamos la voluntad del Señor, pero también insistimos delante del Señor y hacemos nuestras peticiones conocidas delante de Dios. Es bíblico. Amén. Y una pregunta que se me hacía, me hablaban de una iglesia que está en un país y la cual en ese lugar se está llevando a cabo pues la predicación del evangelio a través de esta iglesia. Y me decía la persona, pues esta iglesia son de los que predican la doctrina sana. Y la pregunta no fue sobre la doctrina sana o sobre la iglesia, la pregunta fue, cuando la gente dice doctrina sana, ¿a qué tú crees que ellos se refieren? Y es una buena pregunta, porque son muchos los que ahora dicen, no, nosotros somos una iglesia que lo que predicamos es la sana doctrina. Y en realidad ha sido una complicación de la sana doctrina porque viene de un versículo bíblico donde se habla que llegaría el tiempo en que en la misma iglesia, no iban a tolerar la sana doctrina. Porque escuche que la palabra que se utiliza en el verso bíblico es tolerar. Cuando se habla de tolerar, no se habla de que estamos diciendo que no existe, estamos diciendo de que no es, simplemente se está implicando que yo no lo tolero. Nadie estaba diciendo en aquella iglesia, o el versículo bíblico no implica que es una iglesia que dice que esa doctrina no es, o que el mensaje es incorrecto. Lo que dice es que ellos ven ese mensaje, escuchan ese mensaje, pero no lo toleran. Entonces, hay una encrucijada porque hay mucha gente en la iglesia hoy que no acepta el mensaje de Dios. En realidad, no son de Dios. No aceptan que la Biblia es la verdad completa y por consiguiente hay una desconectividad completa de parte de Dios. Pero sí hay una porción de la iglesia que entiende que la Biblia es el mensaje de Dios, se entiende el mensaje de hoy, pero se encuentra en problemas con el mensaje porque sabe que si lo predican como es o si lo predican basado en la dirección del Espíritu Santo, le puede causar problemas, le puede causar o persecución o le puede interna o externa. Hay ministerios que si predican el evangelio en diferentes países, le va a causar, si predican la doctrina completa, le va a causar una guerra de ese país hacia su vida, va a causar persecución. Hay situaciones como aquí en los Estados Unidos, donde no estamos en esa persecución directa, estamos en la persecución indirecta. ¿Entendió lo que acabo de decir? La persecución indirecta es la que estamos viendo y muchos cristianos no se han dado cuenta que ya comenzó. La persecución indirecta en los medios, en algunos lugares, especialmente en el sistema educativo de esta nación. Quiero reiterar y repetir que esta semana nos toca orar por el sistema de educación. Queremos gobiernos y administraciones que respeten, la moral, amén, y que se enseñe lo correcto. Y estamos viendo una línea de cambio en nuestra nación en la cual se enseña la inmoralidad como algo bueno.
y se obliga y se utiliza gran parte de los taxes y de los arbitrios que pagamos los ciudadanos para educar a los niños a que no escojan sexos, a que no sean ni hombre ni mujer, a que los niños entren en una confusión, una inmoralidad total. Bueno, el asunto es, volviendo al tema de la sana doctrina, es que gran parte de la iglesia se encuentra que si predican el mensaje completo, entran en una guerra interna, se le va la mitad de la gente. La gente no se queda en la iglesia, se va porque ahí son muy fuertes. Y hay otra faceta de la iglesia que ha dedicado el uso de la sana doctrina para decirle a las personas qué vestirse, qué ponerse, cómo peinarse. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, entramos en una serie de pensamientos a las cuales mucha gente se le va la mente en lo que usted percibe que es sana doctrina para usted. Hay una faceta de la iglesia que cuando se dice sana doctrina piensan en peinados, ropa, cómo se viste la gente y todo esto. Todo tiene que ver con el aspecto físico, cómo controlan lo que la gente hace, lo que dicen y cómo viven. Hay otro aspecto de la iglesia que cuando se habla de sana doctrina piensan, esos son los legalistas, los que hablan de pantalones y faldas. Entonces rechazan ese grupo de personas y el concepto de ellos de lo que es sana doctrina. Cuando la Biblia habla de sana doctrina, no tenía que ver con la doctrina, tenía que ver con la gente que no toleraba la palabra de Dios. Y la iglesia de hoy ha decidido tomar el tema de la sana doctrina para entrar en guerras internas y no nos damos cuenta que todo lo que es la palabra de Dios, todo lo que concierne a la Biblia y sus mensajes para nosotros hoy, se convierte en la sana doctrina y lo necesario para nosotros sobrevivir este tiempo. Entonces, ¿qué nos resta? La combinación de la Biblia, la palabra de Dios, con la dirección y con la unción del Espíritu Santo. Por consiguiente, lo que concierne a caminar en la sana doctrina tiene que ver con hombres y mujeres que aceptan, reciben, oyen la palabra y quieren vivirla y tienen toda la intención de caminar en honor a Dios. Y solamente se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Por consiguiente, toda opinión de sana doctrina que venga de percepción de hombre sin la dirección del Espíritu Santo se convierte en todo lo opuesto a la sana doctrina. Se convierte en manipulación, se convierte en falsas enseñanzas, falsas profecías, falso lo que quieras, falsas iglesias. Estamos hablando de que no nos queda más remedio en este tiempo que entonces ver lo que sucede en el mundo, ver lo que sucede en la iglesia, leer la palabra y caminar en la dirección opuesta. Un llamado que se hace es: volveos a las sendas antiguas. Hoy quiero hablar de un tema que yo quisiera continuar en el tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada estamos hablando de factores decisivos, factores que deciden tu vida. ¿Cuáles son los factores que deciden tu vida? Uno de los cambios, o no de los cambios, una de las cosas más notables de la iglesia moderna, y cuando digo iglesia moderna estoy hablando de la iglesia que se llama cristiana, no estoy hablando de nada más que generalizando lo que es el cristianismo moderno. Es que personas vienen a Cristo, pero sus vidas no cambian, sus vidas son iguales. Sus decisiones no cambian, toman las mismas decisiones. Sus acciones no cambian, siguen siendo la misma persona. O sea, tú no ves ninguna diferencia, ningún cambio, muchas veces ni siquiera moral. Simplemente veo una gran, cosecha de gente que viene a la iglesia buscando resolver sus problemas. El divorciado viene, o el que tiene problemas en el matrimonio, busca a Cristo para que le resuelva su matrimonio. El que no tiene dinero viene porque hablan de prosperidad. El que está enfermo viene por sanidad. ¿Ok? Entonces siempre se busca algo que me satisface a mí. Sin embargo, el mensaje cristocéntrico habla de una salvación que tiene más que ver con Dios que el hombre. Tiene más que ver con la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios más que lo que le agrade al hombre. Y es un poco complicado traer a la sociedad moderna a entrar a esa línea de pensamiento. Cuando hablábamos la semana pasada, hoy a manera de continuación, de factores decisivos en tu vida,
para tú ser un cristiano que toma decisiones que agradan a Dios, no te queda más remedio que conocer a Dios, ver lo que le gusta a Dios y tomar decisiones basado en esos factores. Hablábamos de Proverbios, todas las cosas que Dios ha declarado que le desagradan. Por consiguiente, cuando yo voy a tomar decisiones en mi vida personal, quiero ir en la dirección opuesta a lo que le desagrada a Dios. Cuando vamos a tomar decisiones políticas, los ciudadanos que van a dar su voto, usted tiene que pensar, tiene que orar, tiene que buscar la presencia del Señor y de pedir al Espíritu Santo que le diga cuál es el menos malo. Porque buenos no existen. Amén. ¿Cuál es la criteria de Dios? ¿Qué es más importante para Dios? No para ti. Quizás para ti es más importante un partido político porque va a tomar decisiones que va a bendecir tu trabajo. Si gana este, yo voy a hacer más dinero. Me puedo ganar más dinero, puedo tener trabajo. Pero entonces, o somos cristianos o pensamos como el mundo. A veces nuestros bolsillos son los que toman decisiones. Nosotros hemos cambiado nuestra mentalidad. La sociedad ha secularizado la iglesia hasta el punto que las finanzas deciden nuestro voto. Las finanzas deciden la educación de nuestros niños y las finanzas deciden cómo vivimos, qué hacemos. Y ya no importa lo que diga la Biblia, el dinero sigue decidiendo nuestras vidas. Amén. Piénselo. Le voy a dar que lo medite. ¿Sabes qué? Se ha determinado que la gran mayoría de los divorcios vienen como resultado de problemas financieros. Sin embargo, los millonarios se divorcian igual. O sea, se determina de acuerdo a la conversación con la persona que si hubiesen tenido el dinero no hubiesen perdido la casa o no hubiesen hecho esto, no hubiesen perdido el carro, a lo mejor no se hubiesen divorciado. Sin embargo, los millonarios se están divorciando igual y el dinero se les sale por las orejas de tanto que tienen. Entonces no tiene que ver con el dinero. Los psicólogos determinan que las finanzas tienen un efecto en la cantidad de divorcios. Pero los cristianos que escuchamos esas noticias sabemos que la falta de Dios, la falta de Cristo, la falta del Espíritu Santo es la razón primordial por la cual el mundo se cae, se destruye y las vidas, los matrimonios y nuestros hijos se pierden. Simplemente definición de oscuridad es la falta de luz. Definición de pecado es la falta de Dios. Definición de alguien perdido es la falta de Cristo. Hemos dado una serie de enseñanzas en esta iglesia, las cuales ha llevado al punto donde estamos hoy. Yo creo que ha sido una iglesia extremadamente bendecida en la palabra. Yo creo que si alguna iglesia y algún grupo de personas, Dios tiene algo que pedirles, porque a quien más se le da, más se le exige. Monte de Sión hemos sido súper dotados de enseñanza de la palabra del Señor. Una de las características, me estoy saliendo del mensaje, perdón, pero cuando comienza el Espíritu Santo a hablar es necesario escuchar, amén. Una cosa que he notado de los maestros de esta iglesia, Pastor Abelino, nuestro maestro y hermano Abdiel, personas que tienen el llamado magisterial, cuyo llamado y cuyo ministerio afecta directamente el pastorado, la dirección y los llamados de otros ministerios, incluyendo el de este su servidor. Lo mejor que le ha podido pasar a un profeta es que se rodee de un maestro. Lo mejor que me ha pasado a mí es escuchar la opinión de los maestros dotados y llamados por Dios, no de cualquier maestro. ¿Por qué? Porque me alinea a la palabra del Señor. Y cuando yo me alineo con la palabra del Señor, sin ningún colorante, sin ningún aditivo, sin ninguna exaltación de una palabra sobre otra palabra, cuando nos alineamos con la palabra del Señor, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero hoy decir una frase que para muchos va a ser un poco frustrante escucharla, pero me da la impresión de que algunos que me están escuchando se pueden identificar. Hay una posibilidad
de que siervos de Dios se hagan esclavos de su llamado. Yo fui esclavo de mi llamado profético. Lo digo porque cuando me uní a una compañía de profetas, por decirlo así, como decía el Antiguo Testamento, Saúl andaba buscando algo y de repente, buscando dirección y preguntando, se juntó con unos profetas, y cuando estuvo en compañía de profetas, la Biblia dice que profetizó. Yo, teniendo llamado profético, me junto con otros profetas. ¿Qué usted cree que va a pasar? Todo es en cuanto a la profecía, y todo es en cuanto a lo que Dios tiene que decir, y cómo lo voy a decir, y cómo se profetiza y todo eso. Y así pasó en mi vida por un tiempo, hasta el punto en que yo me quedé esclavizado por mi llamado profético. ¿Tú sabes qué trajo libertad a mi vida? Cuando yo decidí escuchar la voz de los maestros, cuando los maestros no decían, bueno, eso es profético, pero la Biblia dice esto. Y no era que lo que yo hacía, mi llamado profético, era incorrecto, era que mi vida personal, escuche bien, porque Dios me usaba en mi llamado profético, y cuando Dios te usa, quien hace la obra es Dios. Pero ¿y qué del vaso? ¿Qué de la persona? ¿Por qué hay tantos ministros hoy que no tienen en sus vidas personales nada que dar? En sus llamados y sus ministerios, tremendo. Unas predicaciones extraordinarias, unos mensajes preciosos. Cuando imponen manos, unas unciones extraordinarias. Ok, en puertorriqueño, un ministerio brutal. Pero sus vidas personales, ¿qué hay? En su vida personal, ¿qué existe? Yo no tenía problema parándome frente a 200 personas y recibir 200 palabras proféticas. Me pasó en Honduras, me pasó en Nicaragua, me pasó en África. ¿Por qué? Porque es la unción, porque es el ministerio, porque es el llamado. Pero yo me sentía que yo vivía para eso. Que yo vivía porque yo era profeta o porque yo tenía ese llamado. Pero cuando comencé a estudiar la palabra de una manera más organizada, cuando comencé a leer, ¿sabes qué hice? Cuando me metí a la universidad y comencé a hacer mi maestría de una manera más organizada y más estructural, tengo que someterme a una hora, a un tiempo, a un libro, a una enseñanza, a un aprendizaje. Cuando me sometí a la dirección y a la voz del maestro, cuando comencé a escuchar la voz de Abelino, la voz de Abdiel, no era que habían diferencias, no era que ellos tenían algo que yo no había escuchado antes. Es que cuando tú escuchas la voz del maestro, no te resta más remedio que decidir algo en tu vida. ¿Para quién vas a vivir? La palabra dice que Dios recibe toda gloria. Entonces, ¿de quién recibe gloria tu vida? ¿Para dónde va la gloria de tu vida? Yo encontré que la gloria de mi vida era para mi ministerio. La Biblia dice, conoceréis la verdad os hará libres. Y eso aplica a aquellos que ya dicen que conocen la verdad. Fue bajo la voz de maestros que Dios me liberó de mi llamado profético, para que entonces yo me convierta en un esposo que glorifica a Dios, en un hermano que glorifica a Dios, en un hijo que glorifica a Dios, en un padre que glorifica a Dios, en un profeta que glorifica a Dios. El tema de hoy es titulado Pan, peces y huevos. Le voy a pedir que incline su rostro, vamos a orar. Padre, vengo ante tu presencia, dándote gracias. Señor, ¿qué tenemos que ofrecer al mundo de ahora en adelante, bajo las circunstancias que pasan en nuestra nación y bajo nuestros conceptos políticos, sociales y religiosos, tan contaminados que estamos? Mi oración hoy es que tú quites toda contaminación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras vidas, y que podamos como cristianos ser luz en medio de tinieblas, poder alimentar al hambriento, poder, Señor, ayudar al necesitado, y que tú, solo tú, recibas toda gloria, toda honra y toda exaltación en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Dios. Quiero que vaya conmigo a capítulo 11 de Lucas, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Vamos a cubrir 3 puntos que están relacionados a pan, peces y huevos.
Jesucristo está hablando y en la palabra de Jesucristo dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Gracias, Señor. El primer punto que quiero compartir con esto, después de esta introducción, es que nuestra nación se encuentra en una encrucijada y es un punto pivotal. Un punto pivotal, el pivote. A los que juegan baloncesto, aquí no hay mucha gente que quizás juegue baloncesto, pero el baloncesto, cuando tú estás moviendo el balón y llega el momento en que te detienes con el balón, hay un pie que se queda en un lugar y si tú quieres desde ese pie moverte en cualquier dirección, puedes hacer una rotación de 360 grados mientras ese pie esté en el mismo lugar. Ese es el pivote. Ese es el pivote. Es el pie pivote. Tengo el balón. Si hay un compañero de mi equipo detrás de mí, yo tendría que mantener el pivote y cambiar para tirar el balón en esa dirección. Ese es el pivote. Nuestra nación está en el pivote y está dando vueltas, está girando. ¿En qué dirección vamos? Bajo la opinión de muchos vamos en reversa, bajo la opinión de otros vamos adelante. El que opina del dinero piensa vamos para allá. El que opina de la moral vamos para allá. El que es religioso piensa de esta manera. Y la nación dando vueltas. La pregunta que yo hago, ¿qué tiene la iglesia que ofrecer? ¿Será que nosotros estamos ofreciendo serpientes, escorpiones y piedras? ¿O será que nosotros tenemos pan, pescado y huevos? ¿Qué tenemos? Cuando tú miras tu vida personal, en medio de la situación que está sucediendo en esta nación, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo verdaderamente entonces alinearme a lo que Dios quiere? Y en vez de lanzar rocas, en vez de lanzar serpientes, en vez de lanzar escorpiones, ¿cómo puedo dar pan? ¿Sabes que los cristianos se ven en igual de necesidad que los demás? Porque no vemos el pan que hay en nosotros. Los cristianos están en la misma decisión. Tú sabes que la mayoría de los cristianos están esperando que acaben de decidir si van a dar another stimulus package. Si dan el stimulus package, yo me va a llegar otro chequecito a mi casa. Y están todos esperando el mismo chequecito. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos mucho más que dar que lo que da el mundo. Tengo mucho más que ofrecer que lo que ofrece el mundo. La nación lo quiere resolver todo con más dinero. Con más dinero. ¿Cuál es el problema? Más dinero. Tira más dinero a calle y la economía se arregla. Más dinero y ahí habrá para comprar y para... No nos damos cuenta los cristianos que nosotros muchas veces nos estamos tan envolviendo en los problemas de la sociedad que queremos decidir que la misma sociedad resuelva y queremos decidir junto con ellos y no nos damos cuenta que ya en ti hay suficiente pan. El pan, Jesucristo lo compara con piedras. En Juan capítulo 8 hay un incidente. Los fariseos y los religiosos y todos los que estaban allí están acosando a Jesús. Lo acosaban con muchas preguntas. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora? ¿Tú que dices que es Mesías? ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira este problema. Aquí hay un problema de ley. Aquí hay un problema de ley. Aquí la ley dice esto. ¿Qué vamos a hacer? El versículo 7. Juan capítulo 8, 17. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. La mujer había cometido adulterio. Bajo la ley, la manera de resolver ese problema era apedreándola. ¿Y sabes qué?
Somos muchos los cristianos que queremos resolver los problemas de la iglesia y los problemas de la nación apedreando. Sin embargo, Jesucristo compara a un padre que provee la necesidad de un hijo y compara el pan con las piedras. ¿Qué padre cuyo hijo le pide pan, usted le da una roca, le da una piedra? Si ustedes saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más si me pidieran el Espíritu Santo, yo se lo daría? ¿Sabes que hay una gran parte de la iglesia hoy que le tiene terror al Espíritu Santo? ¿Y sabe por qué le tiene terror al Espíritu Santo? Porque la unción, porque el bautismo, porque lo que es el mover del Espíritu Santo, por la filosofía humana, por la percepción de aquellos que dicen esta es la doctrina sana y esta no la es, y esto es la doctrina y esto es lo que seguimos. La percepción del Espíritu Santo son lenguas, gente revolcándose, tirando sillas, lanzando y danzando y haciendo cosas locas. Y no nos damos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada que agrade a Dios a menos que exista el Espíritu Santo en tu vida. No lo puedes hacer. ¿Sabes que no puedes adorarlo correctamente a menos que tengas el Espíritu Santo en ti? ¿Sabes que ni siquiera podemos orar, podemos clamar, podemos pedir? Pero no podemos entonces llevar a cabo una oración efectiva a menos que haya gemidos en ocasiones, esos gemidos indecibles. Entonces, el pan que tiene tantos significados en la Biblia y podemos pasar el día entero hablando del pan. ¿Y qué dice la Biblia sobre el pan? Pero significa victoria. El pan es el cuerpo de Cristo. La misma noche en que Jesús iba a ser entregado, dice que tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo que es partido, es roto, es destruido, es azotado por ti. Las veces que tomen el pan, hagan esto en memoria mía. ¿Sabes qué? Cada vez que tomo la Biblia en mi mano, es como si tomara el pan. Y no tiene que ver conmigo. Cuando yo tomo la Biblia en memoria de Jesús, la leo para Él, la camino para Él, la vivo para Él. El pan de la propiciación en el tabernáculo, que significaba esa comunión constante de Dios. ¿Quién de ustedes que quisiera escuchar lo que Dios tiene que decir sobre tu vida piensa que Dios va a cerrar su voz y no te lo va a decir? ¿Cómo es posible que hoy todavía gran parte de la iglesia le permita a su bolsillo tomar las decisiones de su vida? ¿Cómo es posible si nos ha regalado al Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que todavía tiremos rocas, tiremos piedras, cuando la Biblia dice que Él vino para cambiar nuestros corazones de roca en corazones de carne, en corazones de compasión, en corazones que entienden, en corazones sanos, en corazones entregados? Segundo punto que quiero cubrir, y los próximos dos puntos que tienen que ver con el pescado y la provisión, están juntamente ligados y dependen del primero. Si no hay pan, escuche bien, ni los pescados ni los huevos van a funcionar. El pescado, la puerta del pescado en Jerusalén, la gran conexión que tienen los pescadores cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos: sígueme y de ti voy a ser un pescador de hombres. La relación que tiene al evangelio lo compara Jesús con la serpiente. Lo compara con el mismo Satanás. ¿Qué padre, si su hijo le pide pescado,
le pide el evangelio, le pide salvación, le pide perdón, lo va a dejar en las mentiras de la serpiente. Lo va a dejar en la mentira de Satanás. Lo va a dejar en los azotes y en las cadenas de Satanás. Si ustedes como padre, cuando un hijo le pide un pez, no le da una serpiente. Cuando tú me pidas perdón, cuando tú me pidas y aceptes el evangelio, cuando tú camines en la verdad que es Cristo, el evangelio, nunca me voy a negar. Nosotros no fuimos negados de la salvación. Nosotros no se nos negó directamente la conexión con Dios, la salvación, el perdón de los pecados y la limpieza que Dios ha hecho en nuestra vida para que actuemos igual que los del mundo. Para que salgamos por las puertas de nuestros hogares, por las puertas de nuestras iglesias a acosar serpientes en vez de dar peces. Yo te pregunto hoy, ¿cuáles son las decisiones de tu vida? ¿Y cómo es posible que tú puedas transformarte para que tú puedas entregarte y tú puedas caminar en perdón para que entonces cuando salgas y veas la necesidad del mundo, en vez de tirar serpientes, en vez de permitirle a la serpiente que siga acosando y envenenando a la sociedad, te atrevas a meterte en esa situación y decir, hay una solución, se llama Cristo. El acusador. Es el acusador, es el mentiroso, es el engañador. Esa es la serpiente. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo cristianos, no hayamos podido regalar peces a este mundo? Ahora más que nunca le hace Dios un llamado a la iglesia. Despierta, iglesia. Es tiempo de dar pan. Es tiempo de dar peces. Es tiempo de dar provisión, de dar huevos a una sociedad hambrienta, a una sociedad acosada por el enemigo, a una sociedad que no tiene verdad, que anda en la mentira. En Lucas capítulo 22 del versículo 31 en adelante dice, Simón, Simón, Jesucristo hablando con sus discípulos, apenas minutos, horas antes de ser entregados, de ser entregado para su crucifixión. Le dice, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fuesen el trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ese acusador que está constantemente utilizando tu pasado para mantenerte en las garras de la serpiente, en los colmillos de la serpiente. Utiliza tu pasado, utiliza tus debilidades. Te acusa constantemente porque caíste. Te acusa porque te conoce, porque eras de él anteriormente. Te acusa por tu condición, te acusa por tus decisiones. Mira la decisión que tomaste, pudiste haberte hecho mejor. Mira lo que hiciste, mira qué terrible eres, mira qué malo eres, mira esto lo que eres, mira lo que eres. Ese que causa que Jesucristo constantemente esté clamando. Estas comparaciones que Jesucristo usó en cuanto al corazón de un padre tienen un propósito. Y tienen el propósito de dejarte saber a ti y dejarme saber a mí que aunque el enemigo hoy me esté acusando, el Señor me libra de la serpiente. Él me libra de cuando llego cansado de un mar, del océano, tratando de pescar, tratando de predicar el evangelio, yo tratando de hacer la obra a mi manera, yo tratando de pescar y a lo mejor pesqué lo suficiente y tengo peces en la barca y a lo mejor no vine con manos vacías, pero vine cansado, me siento que lo hice mal, me siento que quizás me hubiese ido a aquel otro lado y hubiese pescado mejor, me siento que a lo mejor si hubiese sido esto y a lo mejor si hubiese escuchado a Simón, o a lo mejor si hubiese escuchado a aquel otro, hubiese hecho lo que él me dijo, pero llego a la orilla y cuando llego a la orilla, ya él está, es Jesús con la candela encendida, las rocas y ya tiene el pescado frito. Ya tiene el pez allí. Después de la resurrección,
Llegan los discípulos, salen cansados de la barca y ya Jesucristo tenía el pescado frito. Sí. El enemigo te acusa toda la noche, te tira olas y vientos para tratar de hundirte. Y a veces no nos damos cuenta que ya el pescado está frito. Me alegra mucho escuchar esto porque me da gracia porque hay un hermano en Honduras que dice, cuando Dios me llame a pastor, yo voy a abrir una iglesia que se va a llamar Iglesia Pescado Frito. Le decimos al chinito de cariño. Pero el hermano José María en Honduras siempre dice, cuando, ¿te acuerdas, Alfonso? Cuando yo sea pastor y hablo en una iglesia, va a decir, Iglesia Pescado Frito. Porque ya Jesús, cuando llegamos cansados, nos espera con el pescado frito. En Santiago capítulo 1, en el versículo 12 al 13 dice lo siguiente. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Y son muchas las veces que hemos acusado a Dios en medio de nuestras tentaciones. Son muchas las veces que hemos acusado a Dios en medio de nuestras serpientes. Hemos querido acusar a Dios. Y a veces lo hacemos inconsciente. Pero yo quiero decirte hoy, Monte de Sión, y todos los hermanos que nos escuchan, ya Jesucristo tiene el pescado preparado. No le permitas, no le des permiso a las acusaciones que llegan a tu mente, a tus debilidades, a que verdaderamente tú vivas una vida rodeada de serpientes y comienza a vivir una vida donde hay todo lo que tú necesitas para sanar tu corazón, donde todo lo que tú necesitas es el Espíritu Santo para que escuche su voz. Porque qué padre, aún siendo malo, si su hijo le pide un pescado, le daría una serpiente. Si ustedes me pidieran el Espíritu Santo, yo lo daría. ¿Cuánto más el Padre le daría al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Hay algo bien interesante en lo que concierne a la serpiente, al engañador, a Satanás, al acusador. Es que vive junto en los mismos lugares donde viven los escorpiones. Los escorpiones y las serpientes viven en los mismos lugares. Ambos se esconden bajo las rocas. Ambos cambian el color de su piel para parecerse a lo que le rodea. Usted va a encontrar serpientes verdes en los bosques. Usted va a encontrar serpientes color grises y brown claro en los desiertos. Usted va a encontrar escorpiones de los mismos colores. Usted va a encontrar que escorpiones y serpientes buscan el mismo lugar bajo las rocas para esconderse, para levantar sus nidos. En ocasiones se han encontrado serpientes y escorpiones viviendo debajo de la misma roca, compartiendo el mismo hábitat, compartiendo el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el escorpión fue comparado por Jesús con un huevo. ¿Qué padre, si su hijo le pide un huevo, le daría un escorpión? Y cuando tú buscas la Biblia, ¿qué tiene que ver un huevo? Y no tiene nada más y nada menos que ver con tu necesidad física, con tu necesidad hoy, con lo que vistes, con lo que comes, con tu trabajo, con el carro que conduces, con tus necesidades. Y siempre Satanás se mete en tu necesidad física para juntarse con los escorpiones, hacerte daño, destruir tu vida, para alejarte de Dios. Pero la Biblia decía, Jesucristo decía, ¿qué padre si su hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Te va a dar algo que te va a envenenar, algo que causa dolor. El escorpión causa dolor. Él está relacionado con una de las más grandes, peligrosas dificultades que tenía el pueblo de Israel cruzando el desierto. Escorpiones. Se esconden en la ropa,
se esconden en los paquetes, se esconden en los lugares pequeños. Cuando los recoges ni te das cuenta que los recogiste. Se te pega y no te va a picar hasta que no sea muy tarde. Su picada puede ser venenosa, puede causar la muerte en algunos casos, pero en la mayoría de los casos la picada de un escorpión causa un dolor extremo que es casi insoportable. Y siento que la iglesia está llena de gente con dolores extremos, casi insoportables. Y hoy quiero darte la buena noticia, que sí, puede que tengas una enfermedad, que sí, puede que hayas perdido el trabajo y no tengas lo suficiente, que sí, puede pasar que estés pasando una necesidad emocional y un estrés en cuanto a diferentes situaciones que suceden en tu casa, tu familia, que sí, tu necesidad física, Dios la ha notado. Y que si aún cuando tú le pidieras al Señor que cubra tu necesidad, si un padre que un hijo le pide un huevo, no le da un escorpión, ¿cuánto más el Padre le dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Cómo es posible que como iglesia hemos batallado la guerra solos? Peor, cuando una persona picada por un escorpión se encuentra con otra persona picada por un escorpión. ¿Usted ha notado cuando personas ancianas hablan? ¿De qué hablan? Pues mi papá estaba ayer, el día de antier, en la mesa y estábamos hablando. Y yo soy extremadamente alérgico a las picadas de insectos. A mí me pica una hormiga y parece que me picó un avispón, no una hormiga. Pues me acababa de picar una hormiga en la mano y ya se me había hinchado el área y se había puesto bien roja y bien levantada y se notó. Y cuando yo le digo a mi papá, mire que me picó una hormiga. Y mi papá me dice, ay muchacho, si a mí me picó una hormiga aquí, entonces ya tenía que ver con la hormiga que le picó a él. ¿Ok? Y cuando a mí me pica una hormiga, entonces ya, usted no ha notado que hay personas que si tú tienes un problema, el de ellos es más grande que el tuyo. Mi hermano y yo le llamamos el primo de Juan Luis Guerra, el que respira bajo el agua, que camina, qué sé yo, en la luna, que la persona que no importa todo lo que tú digas, ella, olvídate, no es. Seguro, es como los pescadores, mira el pez que yo agarré, no, si más grande que ese agarré yo uno, ¿verdad que sí? Pues la iglesia somos pescadores y muchos de nosotros cuando nos pica un escorpión, cuando nos afecta algo en la vida, no buscamos la ayuda del Espíritu Santo y nos vamos a buscar a alguien que haya sido picado por un escorpión. ¿Ok? Y en vez de buscar la dirección del Espíritu Santo, nos entretenemos en hablar cuán duro nos duele la picada del escorpión. Y hemos pasado días y meses y hay gente que pasan toda su vida hablando de la picada del escorpión, apenas que ya ni la picada existe, apenas que ya la sanidad llegó, apenas que ya el problema es del pasado, que ya no puedes hacer nada al respecto, que por más que lo pienses y lo vuelvas a pensar y lo llores y lo sufras, ya pasó, no hay nada que puedas hacer. De hecho, te has privado de gozar los últimos años de tu vida porque todavía estás llorando la picada de un escorpión. ¿Qué padre si su padre? ¿Qué padre si su hijo le pidiera un huevo le va a dar un escorpión? ¿Cuánto más el Padre a aquellos que le pidan el Espíritu Santo? Entonces, son muchas las picadas de escorpiones que vamos a tener y duelen, afectan. Y si te pican un pie, te va a prevenir de que camines. Sí, va a haber emociones y efectos en tu vida, en tus finanzas, en tu casa, en las cuales vas a tener que detenerte porque te ha picado un escorpión. El asunto no es ese. El asunto es que ya Dios trajo provisión. En Marcos capítulo 6 el Señor decía, comenzando en el versículo 31, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el pan
y los peces, que yo me voy a encargar de dar los huevos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Sabes que en Lucas capítulo 10 hay una referencia bien interesante? Que de hecho hay unas iglesias en Kentucky que llevan a la iglesia serpientes y escorpiones. Ahora, estamos hablando de doctrina sana. Ahí tienen un ejemplo. O sea, llevan a la iglesia una caja llena de serpientes venenosas y de escorpiones, porque como a ellos leen Lucas 10, dice, la Biblia dice, pues, que Dios me dio autoridad para yo demostrarte a ti que yo tengo poder. Yo voy a tomar una serpiente venenosa en mi mano y tú vas a ver que no me va a hacer nada. Si me pica, no me hace nada. ¿Ok? Y en Kentucky se están acabando los predicadores porque las serpientes los están matando. ¿Ok? Pero Lucas capítulo 10 dice, del versículo 19 en adelante, sí, primeramente la palabra sí es importante. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Dice que ya está dado. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En otra versión dice, en el libro de la vida. Mi gozo no está en serpientes y escorpiones. Y yo veo una iglesia que se goza de la prosperidad. Solamente. Su gozo está en que seamos prósperos. Yo veo una iglesia que se goza de que Dios sane, de que Dios haga milagros. Pero la Biblia dice que Él me dio autoridad contra serpientes y escorpiones, y hemos aprendido que la serpiente tiene que ver con el engaño de Satanás y que los escorpiones tienen que ver con las necesidades físicas. Y si Él me dio poder sobre esas dos áreas, porque quien pida el Espíritu Santo, Él me lo va a dar, y yo voy a tener la habilidad de escuchar a Dios y ver cómo puedo lidiar con esa situación para entender a Filipenses 4:13, para poder entender en Lucas 10. Entonces, ¿dónde está mi gozo? Mi gozo no está en escorpiones, serpientes. Mi gozo está en que independientemente cuál es la situación que yo esté pasando en la tierra, no me afecta, no me hace daño, no me molesta la enfermedad si tengo que pasar por ella, no me molesta la necesidad si tuviese que pasar por ella, porque ya mi victoria está gana. No se alegren por estas cosas, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Mi gozo está en Jesús. Mi gozo está en su presencia. Mi gozo está en que ya yo tengo una eternidad de vida con Él. Hermano, ¿qué puede pasar? Yo creo que la iglesia se ha confundido y nos hemos entretenido entre piedras acusando porque no hemos sabido perdonar, entre serpientes porque vivimos en el pasado y las acusaciones de Satanás, y entre escorpiones porque todo lo que cuenta es el carro que conduzco y la ropa que me pongo y la casa que tengo. Cuando Dios nos ha dado algo tan extraordinariamente mejor, que es vida eterna con Él. Te invito, iglesia, con esto voy a cerrar. Ha llegado el momento. Ahora digo yo, resígnate. ¿Qué hacemos sufriendo? ¿Qué hacemos con esta guerra interna cuando nuestras decisiones deben ser dirigidas por el Espíritu Santo? Por eso te invito, iglesia, hoy. Vamos a caminar en el Espíritu. Si usted ahora se va al libro de Romanos, a la carta de Romanos, y lee cuando decía Pablo y cuando escribía,
Porque ya no vivo yo, vivo Cristo en mí, porque no vivo en la carne, para los que viven en el Espíritu. Por eso la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo. No importa cuánto la serpiente me condene, yo tengo mi gozo en Él. No importa cuánto los escorpiones me quieran picar y me quieran azotar, mi gozo está en Él. Y yo no necesito arrojar piedras a mis hijos, arrojar piedras a mi esposa, aunque muchos quisieran arrojar piedras de las más grandes, ¿ok? O arrojar piedras hacia mi esposo, o arrojar piedras ante un político, o arrojarle piedras y lanzar piedras ante un predicador, o ante aquel, o ante el otro, o mi jefe en el trabajo. No tengo piedras en mis manos. Solo tengo pan, peces y suficiente provisión. He escuchado profecías recientes que han causado gran conmoción en la iglesia y ha llevado a la iglesia al temor, aterrorizados. Si pasare algo en noviembre 3, en las semanas que le siguen, por las protestas y lo que van a pasar, y se va a caer la economía, y qué vamos a hacer, porque ya lo vio, y aquel persona que vio que el coronavirus venía también vio la misma visión de esto, y él dice que en noviembre va a suceder, o en diciembre lo otro. Y algo quiero decirle de la palabra profética: la palabra profética no está diseñada para darte temor contra el mundo, contra lo que pasa en el mundo. El profeta tiene la única intención de que tú no mires el problema, de que tú y yo miremos a Dios y volvamos a Él. Y cuando yo escucho palabras proféticas que le trae temor a la iglesia, y la gente anda buscando la comida de lata y llenando, hermanos, si viene huracán yo me voy a preparar, y si viene problemas yo no voy a ser irresponsable, porque yo cuido de mi papá, de mi mamá y de mi esposa, y yo voy a tener voy a tener ser responsable, y voy a tener precauciones. Mi gozo sigue estando en Dios, y yo no tengo temor, porque Él dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y Él va a añadir. ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo? Si no es para que nos dé todas las contestaciones. Yo quiero leer este último versículo y me goza, porque en realidad todo lo que he hablado hoy son buenísimas noticias, ¿verdad que sí? Porque ¿para qué andamos con piedras, serpientes y escorpiones? Y todo lo que compara a Jesucristo a las situaciones espiritual, emocional y físicas están centradas en lo que Él alimenta, en su pan, en su comida, en lo que Él da. Y vamos a cerrar con este versículo. Juan capítulo 16, versículo 13, del 13 al 15, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas, dígalo usted, por venir. Escuche bien, son muchos los profetas que se agarran de esto, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que no tiene mucho que ver con entender profecías apocalípticas. Tiene que ver con escorpiones y serpientes. Que el Señor me pueda decir: ¿viene un escorpión a picarte? Sí, pero no tengas temor, yo te voy a cuidar. Él no dice que no me va a picar. Que el versículo que leímos anteriormente, ¿qué le dijo a Pedro? Satanás pidió acusarte. ¿Ok? Yo voy a orar por ti, para que el Señor sostenga tu fe. Él no le dijo: yo me voy a poner contra Satanás y le voy a pedir que no te la... ¿Ok? ¿Tú sabes qué? El Espíritu Santo te va a preparar para cada roca, para cada escorpión
para cada serpiente. Y la razón por la cual nosotros no estamos listos cada vez que vienen estos ataques es porque no vivimos por el Espíritu Santo. Él los anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Cuando yo conozco lo que el Espíritu Santo me habla de parte de mi vida, de parte de Dios, de parte de lo que Dios quiere, glorifica a Dios. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Padre, gracias por el Espíritu Santo. Iglesia, ¿cuántos hoy sienten una necesidad, pero bien de adentro, de pedir al Espíritu Santo? De no contrictar al Espíritu Santo. De no mandarle a cerrar la boca, de no callar al Espíritu Santo, sino decirle, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Dale tú al frente. Habla tú, yo escucho. Dirige tú, yo te sigo. ¿Sabe que el Espíritu Santo se ha metido en áreas en mi vida que yo no lo esperaba? Cuando le digo al Espíritu Santo, dirige tú, a veces me vuelve loco porque se mete por áreas que yo no quiero entrar. Pero como yo sé que es el Espíritu Santo, he visto la gloria de Dios en mi familia, he visto la gloria de Dios en mi casa, he visto la gloria de Dios en mis hijos y veré la gloria de Dios en mi vida porque el Espíritu Santo es nuestro guía. Padre, gracias. Hoy cerramos este mensaje, Señor, en gozo, sabiendo, Señor, que nuestras decisiones no tienen que venir de nuestro pasado, que nuestras decisiones no tienen que venir de nuestras acusaciones y que nuestras decisiones hoy no provienen de escorpiones, de mis problemas, de mis necesidades, de lo que me falta. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en mi vida. Él me guiará a toda verdad. Dele gracias al Señor. Muchas gracias por unirse a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos adorando al Señor. Seguimos buscando la presencia del Señor. Ahora le voy a pedir que se quede sentado. Amén. Y el pastor Alfonso le va a dar instrucciones de cómo vamos a salir y vamos a pasar a la última parte para cerrar. Pastor Alfonso.